Para mí es un inmenso placer, más que un placer, es un honor poder compartir con ustedes este instante, este momento. Gracias por la sintonía, gracias por compartir semanalmente este espacio de reflexión. Un espacio concebido original y constantemente bajo el criterio del libre pensamiento, bajo el criterio de poder servirle a nuestra audiencia, a nuestro país, a nuestro planeta, en reflexiones que ayuden a comprender la magnitud de la crisis climática, la magnitud de la crisis política, el control arbitrario que tienen ciertas naciones industrializadas, imperios económicos y políticos sobre aquellos países del tercer mundo, mal llamado del tercer mundo, países subdesarrollados, atrasados. Un espacio donde lo importante es la reflexión. Necesitamos permanentemente reflexionar sobre lo que estamos haciendo como individuos, lo que estamos haciendo como sociedad, como pueblo, como nación. No podemos seguir avanzando como las vacas, que son seguidas una por la otra y la que guía es la que lleva la campana. Y luego al potrero, y luego al otro día la misma rutina, sin futuro, sin saber para dónde vamos. Nosotros somos un pueblo, América Latina, particularmente nuestro querido continente latinoamericano, un pueblo con grandes vitalidades, con grandes facultades, con una riqueza natural extraordinaria. Tenemos todos los elementos materiales para alcanzar el desarrollo, un desarrollo que permita que la población tenga satisfechas sus necesidades básicas. No es posible que en América Latina existan unos márgenes amplios de hambre. No es posible que en América Latina la ignorancia se apodere de una población extendida desde la Patagonia hasta México, desde Argentina hasta México, por todos los países del Caribe, una dependencia de los Estados Unidos atroz, pisoteados desde hace más de 100 años por un país norteamericano la Unión de Estados Americanos, que se creen elegidos por la providencia para ponerle el garrote a estos pueblos. Ya es tiempo de independencia, de soberanía. Hace mucho tiempo, nosotros en 1830 alcanzamos nuestra soberanía y progresivamente 4 países más de América Latina, libertados por nuestro gran Simón Bolívar, más el resto que ha logrado su independencia, hoy somos un subcontinente, porque también hay norte de América, Centroamérica y Suramérica. Nosotros somos americanos, no porque dependamos de los Estados Unidos, porque América es una sola, pero la historia ha hecho que los gringos, ellos se han apropiado del nombre del continente y nosotros nos apropiamos de nuestra identidad y nuestro concepto de soberanía. Esto es el espacio que brindamos nosotros semanalmente, esta capacidad de poder organizar ideas, esta capacidad de poder visualizar con el resto de la gente que nos escucha, con el resto de la audiencia que tenemos, gracias a esta serenidad y a esta precisión de conceptos. El tema que quiero conversar con ustedes tiene que ver con un hecho puntual, un hecho político y social, sociológicamente político, para ser más preciso con la construcción reflexiva. Se llama partidocracia. Este es un término que ha derivado no solamente en Venezuela. Creo que debemos quitarnos de la cabeza esa figura destructora, esos anatemas, esas frases que hacen que todos los males del mundo están en Venezuela. No es cierto. La guerra mediática que ha habido contra Venezuela nos ha colocado de espalda, nos ha quitado nuestra vitalidad, nuestra honestidad, nuestra solidaridad, nuestro coraje, nuestros sueños. Pareciera que en Venezuela existieran todos los males del planeta y eso no es cierto. La partidocracia es uno de esos males que sufrimos en Venezuela y en el resto del continente y en el mundo entero. El partido que gobierna pone las condiciones. Así de sencillo. En todo el planeta y en toda historia de los partidos políticos siempre hemos visto que el que gana un proceso electoral, el que se hace del control de la Asamblea Nacional, el que se hace del control del Poder Ejecutivo, del Poder Electoral,
pone las condiciones para perpetuarse, no solamente fortalecerse durante el tiempo que están gobernando, sino perpetuarse sucesivamente, bien sea la misma persona o un candidato que salga de sus propias filas. Y ponen entonces el gobierno, que es el aparato administrativo del Estado, ¿verdad? Y la República, que resume en el Estado su brazo ejecutor, su brazo que es el totalizador de lo que es la nación, y va al brazo entonces operativo que es el gobierno. Tienen el control político del país a través del gobierno. Un gobierno que tiene un presidente, que tiene un Congreso Nacional, una Asamblea Nacional, depende de la figura que se utilice en ese país, o que tienen una monarquía. Y así sucesivamente hasta los departamentos, los estados, los municipios, las comarcas, en fin, la división político-territorial o la estructura político-territorial, para decirlo en términos más actualizados. Quien gobierna decide. El partido que lo postuló y lo hizo triunfar para alcanzar la presidencia, luego le pasa factura a ese militante que ahora es presidente de la República. Así pasa en los Estados Unidos, en Francia, pasa en la China, pasa en Cuba, pasa en todas las partes donde existen organizaciones políticas de izquierda, de derecha, religiosas o ateas. Caso religioso, vemos Afganistán, vemos Irán, países donde hay una visión religiosa basada en el Corán, y países donde la Iglesia Católica tiene mucho poder, ¿verdad? E influye en las comunidades para elegir a algún candidato que sea de la simpatía de la Iglesia. Entonces, esta realidad tenemos que analizarla, y en el caso concreto, y lo que quiero conversar con ustedes hoy, es la partidocracia. Ese vicio de querer controlar aguas abajo, es decir, desde la presidencia de la República hasta la prefectura más aislada que tenga la nación, se controla. Se controlan prefecturas, parroquias, prefecturas, municipios, varias federaciones de municipios, congregaciones de municipios que se unifican y se hacen un conglomerado bastante interesante en algunas experiencias que he conocido. Luego se pasa al Estado, y del Estado se pasa entonces a las zonas occidentales, orientales, cardinalmente divididas, y luego se pasa a la Asamblea Nacional, o se pasa a la Corte Suprema de Justicia o al Tribunal Supremo de Justicia. En fin, todo el organigrama que tiene un Estado es controlado por el partido que ganó las elecciones y que tiene el presidente de la República, que es la autoridad administrativa más importante del país. De tal manera que este tema es muy interesante, porque acabo de venir de una experiencia que me puso a pensar sobre esto y empezar a interpretar si vale la pena seguir con este vicio de la partidocracia o no vale la pena. Vamos con los compromisos y al regresar seguiremos conversando.